Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien en esta semana y vamos a continuar con esta serie de reflexiones bíblicas. Estamos en un momento muy difícil. Con solo mirar los diarios, con mirar las informaciones, con mirar cómo anda el mundo, ya tenemos una referencia en el momento que nos encontramos. Evidentemente tenemos un camino y tenemos una salida, pero tenemos que escuchar lo que el Señor nos dice. ¿El Señor quién es el Señor? Porque dice la palabra de Dios que hay muchos señores. Cuando yo digo el Señor, es el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Rey de reyes, Señor de señores, nuestro hermano, si tú eres de Cristo, y nuestro amigo, si eres de Cristo. Y entonces, si eres de Cristo, tenemos que hacer la voluntad del Señor, porque Él es nuestro Señor y Salvador. Ahora, ¿dónde podemos encontrar la voluntad de nuestro Señor? En la Biblia. Tenemos que estudiar la Biblia. Y entonces, para eso estamos haciendo esta serie de reflexiones bíblicas, pero tienes que leer la Biblia y estudiarla meticulosamente. Tenemos hoy, una enseñanza de nuestro Señor, donde Él nos da su voluntad. ¿Cuál es su voluntad para nosotros? Como habíamos dicho, ¿dónde encontramos la voluntad de nuestro Señor? En la Biblia. Entonces andamos al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, a partir del versículo 24. Y fíjense en cuál es la voluntad de nuestro Señor para todos nosotros, para todos aquellos que somos de Cristo. Dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: ¿tú eres discípulo de Cristo? ¿Yo soy un discípulo de Cristo? Bueno, veamos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, sígame. Interesante esto, ¿eh? Habíamos dicho que en esta época se predica un evangelio diluido, un evangelio suave, un evangelio que no crea ningún compromiso. Tú escuchas la palabra de Dios y te anuncian: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo, serás feliz, tendrás dinero. Y eso no dice el evangelio. Estamos viéndolo que no dice eso. Si alguno está diciendo una cosa distinta a esto que dice la Biblia, tú tienes que ir a esa persona y decirle: mi estimado amigo, porque evidentemente no es hermano, mi estimado amigo, ¿por qué no estudias la Biblia mejor? Y le podés dar este versículo, ¿no es cierto? Esta parte bíblica, Mateo capítulo 16, que lea a partir del versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero esto continúa acá el mensaje del Señor Jesucristo. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Acá no dice quizás
el Señor. Nos dice, bueno, pero hay posibilidad. No, acá el Señor dice una cosa distinta. Dice, el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Extraordinario esto. ¿Por qué? Porque todos nacimos muertos, ¿entienden? No tenemos la vida nosotros. Cuando nosotros nacimos, ya nacimos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros recibimos una herencia de Adán y Eva corrompida y muerta. Quiere decir que nosotros creemos que tenemos vida, pero la vida que tenemos es limitada a un tiempo determinado, que solo Dios lo conoce. Pero, dice acá, el que pierda su vida, esto es interesante, por causa de mí, la hallará. O sea, el que pierda su vida terrenal, por causa de mí, dice el Señor Jesucristo, hallará la vida eterna. Seguimos adelante. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No podemos comprar la salvación. Eso, algunos creían que con su dinero podían comprar su salvación. ¿Qué es la salvación? Es estar libre de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos muertos en nuestros pecados y no es la vida terrenal que tenemos, no es agradable a Dios. Por eso que el Señor nos da esta indicación. Ahora, ¿cómo dice acá que lo tenemos que seguir al Señor? Lo tenemos que seguir al Señor cuando es que asumamos nuestra cruz. Todos tenemos una cruz, o varias. Todos tenemos dificultades. ¿Y qué nos recomienda el Señor? Tenemos que llevar esa cruz y seguirlo a Cristo. Ahora, alguno me diría, pero ¿y cómo se hace eso? Bueno, hay que estudiar la Biblia, y eso el apóstol Pablo enseña cómo hacerlo. Para eso tenemos que estudiar o ir al libro de Romanos, a la epístola de Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 1. Y acá Pablo está explicando y dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo podemos dar culto al Señor? O sea, ¿cómo podemos agradar al Señor? No suicidándonos, eso no, sino que debemos presentar, dice, o sea, cuando Jesús dice, tomad la cruz, vuestra cruz, nuestra cruz, y seguidme. ¿Y qué significa eso en la vida nuestra ahora? Significa que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, ¿qué significa? Significa, no es que tenemos que ir al, digamos, al altar donde se agarraban las bestias o los sacrificios y se mataban los animales. Y no tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Porque ya Cristo lo hizo.
El Señor Jesucristo murió por mí y por todos aquellos que creemos en Él. Entonces, ¿cómo tenemos que presentar nuestros cuerpos? O sea, tenemos que tomar nuestras cruces, nuestra cruz, las dificultades que tenemos y seguirlo al Señor en las condiciones que estamos, porque Él nos dará la fuerza para hacerlo. O sea, Señor, o vamos a esperar cuando seamos viejitos que no podemos hacer nada, entonces decimos al Señor, te presento mi cuerpo, y ahora no podés testificar, no podés predicar la palabra, no. En el momento que tú creíste en el Señor Jesucristo, ahí debes presentar tu cuerpo delante del Señor en un sacrificio vivo, agradable a Dios. ¿Haciendo qué? Poniendo todos nuestros miembros al servicio del Señor. Eso es presentar en sacrificio vivo, agradable al Señor nuestro cuerpo. Señor, acá estoy yo. ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué indicación tú tienes para mí hoy? ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que leer la Biblia, estudiarla y luego aplicar todas las cosas que el Señor nos enseña. Eso es presentar nuestro cuerpo al Señor. Señor, acá estoy yo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, vamos a seguir con este tema si el Señor quiere. Espero que tengas una hermosa semana, un buen fin de semana. Oren por mí y oremos por todos. Lo dejamos todo en manos del Señor, pero nuestra oración es importante porque el Señor recibe con agrado las oraciones de sus hijos. Que el Señor los bendiga. Un fuerte abrazo de mi parte. Me llamo Alberto.